este momento. Padre, te damos muchas gracias por permitir que nos reunamos hoy a través de este medio. Queremos rogarte que nos bendigas con tu palabra, que los niños puedan entender la enseñanza y, Señor, buscarte, buscar a tu Hijo Jesucristo, buscar perdón en ti, concédeles gracia, la gracia de la fe y la gracia del arrepentimiento. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, Camilo? A ver, Camilo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Los hijos con pecado. Eso sí, es un devocional en un sentido triste. Vamos a mirarlo a ver qué tal es. Vamos a abrir las Biblias en Génesis 4 y vamos a leer del verso 1 al 8. Bueno, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta ahí la lectura. Bueno, ya con la lectura, ustedes podrán darse cuenta entonces por qué les decía que era un devocional un poco triste. Podemos ver aquí, niños, el alcance del pecado, cómo el pecado creció y alcanzó más gente. En el capítulo 3 había pecado Adán y Eva. Pero miren, ahora vemos que los niños nacen con pecado. Los hijos nacen con pecado. Por eso es que los niños necesitan al Señor Jesús. Por eso estamos haciendo este devocional y por eso pensamos en que el Señor Jesús dijo: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis. Porque los niños necesitan a Jesús. Este pasaje nos cuenta que nacieron dos hijos. El mayor se llama, ¿cómo se llama el mayor? A ver quién me dice. Laura. Caín. Caín, eso. Y Laura Valentina, ¿cómo se llama el menor? Abel. Eso. El mayor Caín, el menor Abel. Abel creía en Dios, pero Caín no creía en Dios. Eso lo vemos en uno de los últimos libros de la Biblia. Voy a leerles en Hebreos 11:4. Allí nos dice: por la fe Abel, ¿ven? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas
y muerto, aún habla por ella. El pasaje dice, por la fe Abel ofreció, es decir, que Abel era un creyente, creía en Dios, mientras que Caín era un hombre incrédulo y por lo tanto un hombre pecador no arrepentido. Lo que leímos nos mostraba que él tuvo envidia de su hermano porque la ofrenda de Abel fue mejor y Dios la recibió. Y por esa razón lo asesinó. Imagínense, un terrible pecado, una terrible maldad. Porque los hermanos deben cuidarse, los hermanos deben amarse, respetarse, deben siempre estar pendientes de las necesidades del otro. Los hermanos no deben pelear, ni deben tratarse mal, ni nada. Y si algún día los niños se ponen bravos con el hermano, no deben tratarlo mal, sino esperar ya que les pase el mal genio, hablar con sus papis, pero no deben hacerse ningún daño. Así que vemos aquí que él cometió un pecado terrible de asesinar a su hermano. Pero vemos otro pecado. No solo pecó contra su hermano asesinándolo, sino que pecó contra Dios, siendo rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Porque antes de que Caín cometiera este pecado, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Otra vez miremos el verso 6 y el verso 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí el Señor con esas preguntas está haciendo que Caín caiga en cuenta, porque en la cara se le notaba que él estaba frustrado, lleno de envidia, lleno de pecado. En la cara se le notaba como ese mal genio con su hermano y esas cosas feas. Entonces Dios ahí lo llama la atención para que Caín no fuera a pecar. Sin embargo, a pesar de que Dios le habló antes de que él hiciera el mal, Caín no obedeció, sino que hizo la maldad que quería hacer. Miren, niños, siempre que queramos hacer un mal, debemos frenarnos, debemos parar, no debemos hacerlo. Porque miren, Caín lo hizo. Ahora, presten atención a este punto, es importante lo que les voy a decir. Dos males cometió Caín. Uno, pecó contra su hermano asesinándolo. Y dos, pecó contra Dios desobedeciéndole. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, niños? Que Caín, como no creía en Dios, como no creía en el Señor, creció más y más en su pecado, más y más. Su pecado creció porque no creía en Jesús. Niños, no creer en Jesús es un mal cada vez peor, porque por un lado, el pecado está en nosotros. Nosotros nacemos con pecado, como estos dos hijos, Caín y Abel. Y solo Él puede librarnos, solamente Jesús puede librarnos. Por otro lado, si no creemos en Él, si no creemos en Jesús, el pecado que hay en nosotros crece más y más. Y entonces se va a volver más feo, más malo. Por lo tanto, necesitamos creer en el Señor Jesús para que Él lo frene, para que Él nos libre del pecado que hay en nosotros. Miren, Abel creyó en el Señor y Abel fue salvo. Abel es un creyente. Abel está en el cielo hoy. Dios recibía sus ofrendas con agrado. Dios estaba complacido con él por su fe. Así debemos pensar ser nosotros. Así que miren, niños, ustedes necesitan creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante de sus vidas. Para que por un lado, sus pecados sean perdonados y por otro lado, sus pecados no crezcan más
y se vuelvan feos. Podemos decir que los pecados crecen con nosotros. Ahorita ustedes están pequeños y ya tienen pecados pequeños, pero en la medida que crezcan, los pecados serán más grandes. Entonces, desde hoy, busquen a Jesús, pídanle perdón, díganle que los salve de sus pecados y Él lo hará, porque Él dijo, dejad venir a mí los niños, no se lo impidáis, pero vayan al Señor Jesucristo. Oremos. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, por este devocional. Queremos rogarte, Señor, que lo grabes en la mente y el corazón de los niños, que esto les motive a ir al Señor Jesús, a orar, a pedirle perdón, a rogarle salvación, a creer en Él, para que desde ahora sean niños salvos, sean niños como Abel. Bendícelo, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, pónganle atención a la tarea. ¿Qué vamos a hacer? Yo les dije que habían dos cosas malas que Caín hizo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas malas que hay en Caín, que hizo Caín? Cuéntenle eso a sus papás y que me envíen la respuesta por WhatsApp como la semana pasada. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a despedirnos.